Ganarse la vida como escritor nunca ha sido fácil. La oferta cada vez es mayor y es muy complicado que una editorial se digne siquiera a leer un manuscrito de un autor que sea desconocido. Por eso, en los últimos años ha proliferado la opción de la autopublicación. Es una especie de Juan Palomo, yo lo hago prácticamente todo, pero con matices y con muchas posibilidades, desde empresas especializadas que se encargan de buena parte del proceso hasta autores que hacen realmente ellos todo y simplemente llevan su material a la imprenta para que de allí salga en forma de libro. ¿Todo esto qué supone? Pues que el escritor se hace cargo de los costes de un negocio que en la grandísima mayoría de los casos no es rentable. A cambio, se asegura de que su obra vea la luz. Hemos hablado con 4 escritores zamoranos que han optado por esta vía para ver sus obras, o al menos algunas de ellas, en las estanterías de las librerías. Y así nos han contado cómo es la aventura de autopublicar. Este es un libro de poesía, es Poemas en clave de sol, que trata del amor en diversas manifestaciones. Pues hice una primera tirada de unos 250, pero es que he tenido que volver a pedir unas 3 o 4 veces. La verdad es que no me puedo quejar, la presentación funcionó muy bien, con muchísima más gente de la que pensaba, y a partir de entonces he hecho alguna otra presentación. Y también me han pedido libros, se han vendido en diferentes librerías de otros sitios, o sea que muy bien. 3 libros, este que tengo aquí en mis manos, Laponia insólita, mi primer libro literario, mi primera novela. Y después he autoeditado un libro de microrrelatos, que fue una reedición, y un libro de poemas, Del agua al fuego. Esos han sido los tres libros que he autoeditado. Autoeditados, yo creo que son 3. Pero en 42 años de labor, yo creo que son pocos. Uno de ellos, en Oscuras Epopeyas, tuve la fortuna de colaborar con pintores zamoranos, jóvenes, y entonces el ayuntamiento tuvo a bien prácticamente costear la edición, o sea que autopublicado hasta cierto punto. 13. Vienen ahora 2 más. De los 6 primeros fueron 200. Y luego del resto ya entre 400 y 500. La gran mayoría son novela negra, novela policíaca, thriller de espionaje, y luego ya tienes novela de ciencia ficción, como es la de Nikola Tesla, o Secretos desclasificados, que es una hipótesis de investigación científica. Esta primera novela, Laponia insólita, pues como fue mi debut literario, pues la dificultad de encontrar una editorial, moverme, entendí que tenía que hacerlo yo, y esa fue la razón. Y después, las otras 2, pues fue un libro de poesía, y el de microrrelatos, pues por 2 razones distintas. La de microrrelatos porque la edición que yo había hecho con una editorial no me satisfizo y me planteé una edición personal que creo que salí ganando. Y después la Del agua al fuego, que es un poemario, pues también vi la oportunidad, me parecía que era una obra muy personal y por eso decidí hacer una autoedición. No he sentido sí la necesidad de escribir, pero no la necesidad de publicar. Cuando he sentido la necesidad de publicar, pues sí, he ido a Seguret, entonces lo llevaba Luis González. Hemos acordado, sin contrato ni nada, como los gitanos, de palabra, y no ha pasado nada. El último que edité con él son 7 cartas, se titula así, 7 cartas. En realidad son 5 cartas reales enviadas a amigos, poetas, que se me ocurrió dejarlas allí todas juntas, y fui a Luis y le dije, mira, ¿por qué no le ponemos una cajita con tu sello? Y así salió la cosa. 200 ejemplares solo, o sea, fue una edición casi testimonial, como para entregar a los conocidos, y se acabó, y para no hacerle gastar a los conocidos,
que siempre son muy amables y van a la presentación, compran el libro y con eso ya se cubren los gastos y ya está. He hecho ambas cosas, tanto autopublicación como la publicación de toda la vida. Y me sigo quedando con la autopublicación porque, aunque ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, es más cómodo a la hora de que los derechos de autor sean tuyos, de que las ventas, si las tuvieras, también fueran tuyas al 100%, es más cómodo y me fío bastante más. A mí me han pagado una vez por un libro de poemas. Es insólito, a mí me pareció una cosa insólita que me pagaran por un libro que a mí me apetecía publicar y que no me autoedité, está claro. Solo me ha ocurrido una vez. Otras veces, de repente me he encontrado con que han publicado un libro mío, un amigo, que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, hace una edición. Es precioso, también puede ocurrir eso. Yo tengo la impresión de que en ese sentido he sido afortunado. No sé, me he dedicado mucho, pero también he sido afortunado. El proceso de autoeditar un libro, pues es escribirlo. Una vez que lo tienes escrito, pues hay que registrarlo en el registro de la propiedad intelectual y después depende de tus planteamientos. Si quieres venderlo, pues tienes que solicitar un ISBN y si no, pues nada. Básicamente el registro de la propiedad intelectual, lógicamente una imprenta. Eso sí que es verdad que cuando trabajas tú tienes la libertad de poder hacer lo que quieres, diseño, formato del libro y bueno, trabajar con una imprenta significa que tú te lo comes y tú te lo guisas y tú te lo haces todo. Está bien porque bueno, pero por otra parte tienes que elegir el diseño de portada, contraportada, o sea, todo lo que es la estructura del libro y bueno, eso exige pues muchísimo trabajo. Decido la autopublicación, lo primero por la inmediatez, lo segundo porque tú controlas todos los aspectos de la publicación del libro y lo tercero por los ingresos que se obtienen. Pues hay un momento cuando un libro piensas que ya has estado mucho tiempo con él y te lo quieres quitar de encima. La mejor manera de quitártelo de encima es editándolo y dices, a la porra, ya está, ya no vuelvo a escribir. Oscuras Epopeyas es un libro que recoge 20 poemas, no cortos, pero 20, solo 20. Fue escrito más o menos 20 años. 20 poemas para 20 años, es una pérdida de tiempo. Entonces decidí, no, esto ya me lo tengo que quitar de encima, esto ya no, es que me voy a morir con el puñetero libro en el cajón. Y además obsesionado por conseguir corrigiéndolo, mirándolo. Entonces, fuera, ya está, vamos a otra cosa. Es una manera de pasar a lo siguiente. A mí me parece que es una solución peligrosa, pero me parece que es peligrosa primero porque hay gente que se autoedita pero no se autocritica. En segundo lugar, ni siquiera tiene la precaución de dejarlo leer a alguna persona que sea más o menos, que conozca el paño, vamos a ver, y que no sea amigo, porque el amigo te dirá que está muy bien y que venga, adelante. Y luego, pues, arriesgarse y ya está. Y si se vende, yo creo que has cumplido, si cubres gastos, ya está, que es como funciona. ¿Cómo están funcionando ahora montones de editoriales? ¿Para qué nos vamos a engañar con la autoedición? Trabajas con una editorial que es una editorial no convencional, sino a las que se llaman de bajo demanda. Es decir, que van publicando en función de lo que se va pidiendo. Lo único que haces es enviarlo a la editorial, puede que te hagan una segunda o una tercera corrección, que ya te lo incluyen en una especie de contrato que tú firmas y demás. Te envían unos cuantos ejemplares y ya. Ellos se encargan simplemente de lo que es, en el caso de que tú lo pidas, revisar
lo que es la maquetación, la imprenta, lo que es la imprenta, y luego distribución y demás. Todo eso tiene un coste, evidentemente, que ya va incluido en el paquete que te envían, que luego firmas el contrato. En una editorial tradicional, lo primero que inviertes es tiempo, paciencia, esfuerzo y probablemente no sacas nada. Si tú te decides por una editorial tradicional, tienes que tener en cuenta que te recomiendan que vayas de editorial en editorial y no todas a la vez, con lo cual la media de espera para que te contesten, y el 98% de ellas no contesta nunca, es de un año. Tú envías el manuscrito y si en el año tienes suerte de que hayan mirado algo, porque normalmente lo tiran sin mirar, y te contestan, que si te contestan un par de ellas más amables te van a decir que no, y el resto solo te contesta si le interesa, y a ti te interesa lo que te ofrecen, firmas un contrato y a partir de ahí el control que tú tienes sobre tu obra es ligeramente distinto. Ellos lo primero que van a hacer seguramente es proponerte cambios. Si tú presentas un trabajo a una editorial pequeña, estamos hablando, pues es muy difícil que te vayan a aceptar ese trabajo. Normalmente te van a pedir algo a cambio, a no ser que ya pues tengas cierto currículo, no hayas escrito, pues tengas experiencia, pero la mayor parte de las editoriales te van a pedir un porcentaje. O sea, te quiero decir, pagar tú, o que tú le compres una cantidad determinada de libros, ¿no? Estuvo a punto de publicarse, pero no hubo un acuerdo con la editorial, no hubo acuerdo porque pretendían que yo invirtiera en la publicación y dije, no, yo he invertido en la publicación escribiendo la novela. Me pidieron además que la reformara por motivos, bueno, por motivos que no venían al caso. Y yo la reformé y luego me dijeron que sí, pero con una condición. Y dije, pues no, se siente. Y ahí está la novela muerta de risa. Pero vamos, no pasa nada porque no se publique una novela, si hay novelas estupendas. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu obra, no tienes mucho que hacer con ese contrato. Si lo consientes, hay autores que se quejan de que luego su libro no era su libro. Si todo eso sigue adelante y consigues editar, se hace una tirada de libros y se ponen a la venta. Tienes la ventaja de que la editorial es la que corre con los gastos, la que hace todo el trabajo, pero luego el reparto de la venta del libro es bastante desigual, y quiero decir para el autor. En España lo normal es que se suelan vender entre 10 y 20 euros, sin hablar de IVA. Ese dinero de venta de libro, real, efectiva, se divide en 4 partes. 3 partes se llevan el 90%, más o menos en un 30% cada una, aunque evidentemente depende del contrato, puede funcionar un poco de una manera o de otra, pero el 30 sería para la editorial, el 30 para la distribuidora y el 30 para las librerías. De toda la venta de tu libro, tú como autor percibes el 10%. Es decir, que si tienes suerte y lo has vendido por 20 euros, vas a cobrar 2, en el mejor de los casos. Lo que ocurre es que habitualmente cuando trabajas con una editorial tradicional, necesitas un agente literario. No es absolutamente imprescindible, pero es bastante conveniente. Lo primero de todo porque si una editorial ve que un manuscrito, quien lo envía es un agente literario, piensa que ya ha pasado por una primera criba y que puede ser interesante. Tienes más facilidades de que, por lo menos, lean el principio. Si tienes agente literario, el agente literario se llevará entre un 10 y un 15% de lo que tú percibes. Es decir, de tu 10% le vas a dar a él un 10 o un 15%. Por lo tanto, a ti te queda un 9, un 8,5. Y eso es lo que tú ganas. Un libro de tamaño medio, como puede ser este, pues depende de los ejemplares, pongamos 100 ejemplares, pues un promedio de entre 5 o 10 euros ejemplar, pues aproximadamente, ¿no?
Un libro de poemas, pues lógicamente aminora el precio, porque las páginas son menos, claro, pero vamos, una novela de 100 y pico, 200 y pico páginas, puede resultar más o menos ese precio. Y depende de si encuentras determinados financiadores que te apoyen en este sentido. Yo, por ejemplo, hay varias publicaciones que son a beneficio de asociaciones, o bien sea la del cáncer o la de personas sordas, la Asociación de Personas Sordas de aquí de Zamora, enfermedades raras. Normalmente esos libros los financian, aunque sea autopublicación. Luego hay otros que no, que ya los abonas tú. Y dependiendo de los ejemplares que tú pidas, puede oscilar entre de los 600 para arriba. Todo eso hace que la autopublicación en este caso, y aunque pagues tú, te permite controlar las cosas y llevarte normalmente una media de entre el 40 y el 50% de los ingresos que se generan con las ventas. Económicamente la literatura no es rentable, quiero decir. En España se escribe muchísimo, es uno de los países con mayor producción editorial, donde más se escribe. Ahora parece ser que la pandemia ha acelerado bueno, pues el clima de la lectura y hay más lectores, pero la escritura es muy elitista en cuanto a que hay muy pocos escritores en España, ya no te digo poetas, estoy hablando de novelistas en general, que puedan vivir de la literatura. Con la poesía, pretender hacerse rico es, bueno, yo creo que es una solemne tontería, pero bueno, a lo mejor hay algún poeta que se ha hecho rico con poemas, yo no lo creo. Al menos no es mi caso, no es mi caso, desde luego. Y eso que ahora parece que hay un repunte y que hay poetas jóvenes que están llegando a mucha gente, precisamente también a través de las redes. Pero bueno, tradicionalmente sí, la poesía es algo que cuesta muchísimo más. Hombre, todo lo que te hablaba antes de la editorial tradicional, si ya lo que pretendes meter es poesía, no te lo van a abrir directamente. Escritores como yo, pues locales, que se mueven en un ámbito reducido, lo haces porque te gusta, porque te encanta la literatura, porque bueno, pues tienes ilusión pues, por crear, por dar a conocer lo que escribes. Se trata de disfrutarlo, porque lo disfrutas también de otra manera, conoces gente, intercambias opiniones, editoriales, de todo. Es más lo que hay alrededor que lo que es el publicar. Es muy bonito publicar, es muy bonito pues eso, presentar ese bautizo, presentar tu libro y luego pues ir a dar tus pequeñas charlas a colegios o algún instituto o una charla normal de literatura y eso es muy bonito. Disfrutas más eso, porque lo que es, si te quieres dedicar a ello, tienes que vender muchísimos, pero que muchísimos libros para ganarle un poquito de dinero. Bueno, para ganarme la vida no. Casi ningún escritor se gana la vida escribiendo, pero sí lo voy a hacer porque esa es la profesión. Para mí, desde pequeña era ser escritora, por lo tanto para mí es una profesión. Yo me dedico a ello porque lo hago y lo disfruto. Hombre, hay que dedicarle muchísimo tiempo y sí es cierto que si te dedicas a ello sí le puedes sacar algún rendimiento, pero yo he trabajado toda la vida y no sé, prefiero seguir haciéndolo y seguir disfrutando de esto de otra manera. Para autoeditarte tienes que estar en condiciones de convertirte después de la edición en un comercial, un agente comercial. Y yo soy muy malo, he sido fatal toda mi vida, un tío pésimo para los negocios. No, es que Zamora no da grandes comerciantes, bueno, sí da alguno, pero no es mi caso. Aunque en mi familia remota hubo carniceros, pero no estaba en el ambiente familiar el mundo mercantil. Y entonces no está en mi intrahistoria, no está el comercio. Puedes hacerlo también,
si quieres, y de hecho es conveniente, porque por ejemplo en las librerías que tienes cerca, en el sitio en el que vives, librerías que conozcas o otros sitios a donde vayas, las puedes llevar tú. Pero la editorial se encarga de hacer una distribución y de estar atento a las ventas, de si hay librerías que les piden libros porque ya han vendido y se encargan de pagarte cuando existen esas ventas. Te pueden organizar, también depende del contrato que hagas con ellos, pero te pueden organizar presentaciones de libros, ir a ferias de libros, en fin, depende de cómo... Pero sí, pueden encargarse desde menos a más, pero todo te lo pueden hacer. ¿A cuántas personas llegas? Pues llegas a tu ámbito más cercano, a tu ciudad, tu provincia, provincias limítrofes, bueno, pues compañeros, ambiente literario, etcétera, ¿no? Es decir, no hay mucha diferencia si lo haces autoeditado o trabajas en una pequeña editorial, como es mi caso, ¿no? Sí que es verdad que la distribución, ahí sí, es decir, si tú autoeditas, pues lo puedes distribuir en las librerías más cercanas de tu ciudad, etcétera, ¿no? O lo puedes vender tú directamente, ¿no? Bueno, pues en presentaciones, etcétera. Sí es verdad que las editoriales tienen sus canales de distribución, que se puede vender el libro pues, en muchas más librerías, en otros lugares, y eso lógicamente pues, te permite mayor difusión, ¿no? Que te tienes que mover tú en todos los sentidos, tanto presentaciones como firmas de libros, como publicidad, marketing. Yo en mi caso lo disfruto mucho. Tienes esa satisfacción cuando ya lo has conseguido, cuando ya pues estás delante de todos esos lectores, nuevos, otros no tan nuevos, y yo lo disfruto, no es ingrato, depende de para quién, para mí no. En nuestro caso, personas, escritores que estamos, en este caso en Zamora, pues yo creo que tenemos que apostar por el mercado de cercanía, ¿no? Producto de cercanía, trabajar con las librerías, hacer presentaciones aquí y ya está. A mí no me van a comprar, yo qué sé, bueno, sí, a lo mejor excepcionalmente en Francia o en San Sebastián, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no es el caso. Geográficamente yo de todos los sitios no te puedo decir, pero una vez por Facebook me escribe una señora y me dice: estoy leyendo tu libro y me está encantando, vivo en Reus, me lo acaban de regalar. O sea que bueno, por toda España está. Y las redes sociales ayudan muchísimo. Insistiré que hay que utilizarlas porque son muy buenas. Siempre con sentido común son muy buenas. Bueno, ayuda mucho porque es una ventana muy grande y como ves puede llegar a gente de otros sitios. Realmente creo que la ventaja que tiene es esa, la apertura. Las ventajas de la publicación es que se encarga de todo la editorial. Las desventajas de la autopublicación es que se tiene que encargar de todo el propio autor, con lo cual es más tiempo. Cuando trabajas con pequeñas editoriales, claro, son editoriales normalmente unifamiliares, es decir, hay una persona, una, dos, tres, como mucho. Después sí que es verdad que hay algunas que tienen una red de colaboradores que se dedican a corregir, por ejemplo, o a distribuir en algunos casos, pero normalmente son una, dos, tres personas. Claro, sostener eso, que es un negocio, tienes que vender muchos libros y tienes que además hacer muchos libros para que sea ciertamente rentable. Con lo cual tienen mucha competencia pues, con las grandes editoriales y claro, pues muchas veces ¿qué ocurre? Pues que si tú no colaboras, si tú no difundes, si tú no le echas horas pues para moverte tú mismo el libro, aunque lo hagas por la editorial, pues muchas veces pues no llegas, ¿no? Creo que aquí no se trata de que sean escritores desconocidos, porque hay muchos escritores que también son conocidos que han utilizado la autopublicación. Creo que el que todos podemos conocer es Paulo Coelho. Después de un montón de años publicando con editorial, decidió autopublicarse sus propios libros. O sea que no se trata solo de eso, sino también de garantizar que tus libros son tuyos. La mayor ventaja, a mi modo de ver, es la libertad que te permite de hacer lo que tú quieres. O sea, el producto final, el libro, pues es tuyo, tú puedes hacer, tú puedes deshacer,
tú puedes modificar en un momento determinado, es decir, eso es importante. Tú date cuenta que cuando tú estás trabajando con una editorial, dependes de la editorial no solamente en cuanto a lo que es el contenido, formato del libro, sino en cuanto a tiempos. Es decir, desde que tú presentas el manuscrito hasta que aparece el libro en la librería, pueden pasar meses o años. Si tú autoeditas, lo puedes hacer, pues no te digo en semanas, pero en un mes puedes, teniéndolo yo maquetado, con lo cual, claro, pues tú imagínate, eso es una ventaja. Yo maqueto, yo elijo, ya te digo, la portada y haces todo, o sea, prácticamente la corrección, por supuesto. La imprenta simplemente es que tú le llevas el trabajo y te lo imprime, ese es el pacto, ¿no? Y por lo que tú le pagas. Es decir, que el libro tiene que estar ya cocinado, prefabricado, antes de enviarlo a la imprenta en este caso. Yo en mi caso, aparte de las portadas, también hago los vídeos. Unas veces los hago yo, otras veces los hace la editorial. Si los hace la editorial, evidentemente tiene un coste. todo tiene un coste. Viene bien especificado en ese contrato, que más que un contrato para el escritor, es un contrato realmente para asegurarse de que van a cobrar lo que es, porque ellos sí te envían todo, que hay que asegurarse también de eso, porque muchas veces te pueden engañar la misma editorial y hay muchas editoriales trampa. Yo me quedo con autopublicación, pero siempre, una vez que ya eres un poquito más conocido relativamente, pactando con la editorial, un 51 para el autor, 49 para la editorial. Así sí funcionan las cosas. Si eres un escritor que termina una obra y empieza otra, termina una y empieza otra, y está constantemente, pues en este sentido es bueno, porque la editorial también se está garantizando que ese autor tiene movimiento, no solo se mueve en redes sociales, no solo se mueve con publicación, se mueve en todos los sentidos. Y si cada 9 meses, cada 10 meses saca un libro nuevo, pues a la editorial también le viene bien. Tengo otro que quería haber publicado el año pasado, pero con esto de la pandemia la verdad es que no me apetecía y seguramente lo haré este año. Ahora vienen 2 más, que son cuentos, los cuentos de la abuela, que son prácticamente todo cuentos. Y a ver si hay suerte ya para septiembre, octubre, y saldrá otro que es una novela muy diferente a lo que habitualmente he escrito. Es muy innovadora, según me han dicho, y además no es autopublicación, es publicación. Escribo muy poco. Esto ha sido una especie de como de aguinaldo, ¿no? Además apareció por Navidades y además todo lo que hay aquí no es nuevo. Hay poemas de otros libros que se han incorporado a esas acuarelas de Paco. O sea, se han adosado. Y nuevos, pues sí, hay unos cuantos. Esto es un regalo que le pueden hacer a uno. O sea, una edición de este tipo, que no es autoedición, yo no he puesto un duro, pues es como una joyita que yo lo llamo una losa, porque es una pesada losa de celulosa, porque pesa medio kilo, se pasa del medio kilo. Claro, esto yo no sé si es cómodo de leer, pero es muy bonito de hojear es una preciosidad.